Hay quien jura que el mezcal sabe a fogata apagada, otros dicen que sabe a planta quemada, pero ninguna de esas dos ideas te sirve realmente si no sabes qué estás buscando en la copa. Y el problema es que descubrir qué buscar no es tarea sencilla. De todos los destilados que existen, el mezcal es probablemente el más difícil de descifrar para alguien que recién se acerca. Le gana en complejidad al whisky, a la ginebra, al vodka y desde luego deja muy atrás al tequila en ese sentido. A diferencia del tequila, que solo puede elaborarse con una variedad de agave, el azul, el mezcal admite más de 30 especies distintas, repartidas en 9 estados de México. Cada región aporta su propio suelo, su propio clima y sus propias costumbres de destilación, heredadas de generación en generación. En este video vamos a tomar una tradición centenaria y gigantesca, y vamos a intentar ordenarla en 7 escalones. 7 escalones que representan un recorrido, desde el primer sorbo confuso hasta convertirte en alguien que realmente sabe apreciar la bebida. Me llamo Pedro Wolf, escribo sobre destilados de agave desde hace años, y hoy voy a poner ese conocimiento a prueba frente a ustedes. Vamos a empezar. Escalón 1. El gusano de mentira. El peor tipo de mezcal que existe, y el único que jamás recomendaría a nadie, resulta ser también la puerta de entrada más común para muchos bebedores fuera de México. Si alguna vez fuiste de los que tomaban tequilas económicos en fiestas, seguramente en algún momento viste una botella de mezcal con un bicho hundido en el fondo. A eso se le llama comúnmente mezcal con gusano. Cuenta la leyenda que los destiladores de antaño metían una larva viva a cada tanda de licor, y si el bicho seguía moviéndose al llegar al fondo de la botella, la bebida era segura para tomar. Si moría, se descartaba. Es una historia bonita, folclórica, que suena creíble, pero prácticamente nada de eso es verdad. Para empezar, esas criaturas no son gusanos técnicamente, sino larvas de una polilla, la especie Comadia rettenbacheri, que suele infestar los cultivos de agave en distintas zonas del país. Si no terminaran dentro de una botella, se convertirían en polillas grisáceas de apenas un par de centímetros. Pero lo más importante es lo segundo. Ese origen tan pintoresco es casi con certeza un invento. Hoy se acepta ampliamente que la práctica nació entre las décadas de 1940 y 1950 como una estrategia publicitaria para diferenciar mezcales de baja calidad en los estantes de licorerías internacionales. Durante mucho tiempo, la imagen del mezcal como bebida exótica fue explotada por varios productores con fines puramente comerciales entre los compradores extranjeros. Hoy ya no es tan frecuente encontrar estas botellas, pero marcas como Monte Alban siguen manteniendo la costumbre con presentaciones de apenas $20 que no representan en absoluto lo que este destilado puede ofrecer. No voy a entrar en detalles de cómo se produce esto, porque simplemente no vale la pena comprarlo. Sin peros ni excusas, si ves un bicho en el fondo, mejor sigue caminando. Escalón 2. El mercado masivo actual. Para que un destilado pueda llamarse mezcal legalmente, debe elaborarse con 100% agave, dentro de alguno de los 9 estados autorizados. Las técnicas cambian bastante de un productor a otro, pero lo típico es que las piñas de agave se cocinen en hornos de tierra, lo que genera ese sabor ahumado tan característico. Las marcas más vendidas fuera de México comparten dos rasgos casi siempre. Más del 90% se produce en Oaxaca y más del 90% usa agave espadín, la variedad más fácil de cultivar y más disponible. En los últimos años hemos visto cómo un puñado de corporativos han estandarizado esta receta para el mercado internacional. Ahí están casos como 400 Conejos, que pertenece al mismo grupo que produce José Cuervo, Dos Hombres, fundada por los actores de Breaking Bad, Bryan Cranston y Aaron Paul, e Ilegal, adquirida recientemente por el gigante Bacardí. Estas marcas apuestan por perfiles suaves y accesibles, algo de humo, cítricos, pimienta negra, quizás un toque mineral. Suelen pensarse para coctelería, y muchas replican la clasificación blanco, reposado y añejo que todos conocemos del mundo del tequila. Ahora bien, mucha gente diría que estas marcas no representan al mezcal auténtico, y en cierta medida tienen razón. Hay muy poca diversidad de sabores en los mezcales industrializados, y lo que estás probando es apenas una interpretación entre decenas, quizás cientos, de perfiles posibles. Si vas a comprar algo de este nivel, yo me quedaría con Ilegal u Ojo de Tigre, ambas rondando los $30. No son botellas para tomar solas, pero funcionan perfecto en una margarita ahumada o en un old fashioned oaxaqueño. Escalón 3. Mezcal de origen único.
Muchas de las marcas que acabo de mencionar se producen en una sola destilería. Ilegal tiene una sola planta. 2 hombres también. Eso puede ser normal en el mundo del tequila, pero es poco común en el del mezcal. Tradicionalmente, el mezcal se ha elaborado en miles de destilerías familiares pequeñas llamadas palenques, cada una con técnicas y variedades de agave propias, transmitidas de padres a hijos. En años recientes surgió un nuevo modelo de negocio, marcas que compran mezcal de un palenque distinto para cada etiqueta. Del Maguey es la pionera y la más conocida en hacerlo, y de hecho fue quien popularizó el término mezcal de aldea única que hoy usa medio mundo. Marcas como Del Maguey, Siete Misterios y Derrumbes manejan decenas de etiquetas diferentes. Su espadín básico puede venir de Oaxaca y costar unos $40, mientras que sus versiones de barril o cuiche, hechas en otro estado, pueden costar entre $50 y $150. Para que se den una idea, es un poco como coleccionar cartas de un juego, quieres tenerlas todas. Es en este nivel donde consumidores y marcas empiezan a prestarle atención real a las variedades de agave. Hay demasiadas para resumirlas en un solo video, y para colmo algunas cambian de nombre según la región. Pero entre las más conocidas internacionalmente están el Tobalá, de sabor afrutado y casi cremoso, el Arroqueño, con un toque vegetal más intenso, y el Salmiana, apodado el Gigante Verde porque puede tardar hasta 25 años en crecer y alcanzar casi 4 metros de altura. Las condiciones de cultivo y el sabor varían muchísimo entre estas más de 30 variedades, así que si ven una palabra desconocida en una etiqueta, googleenla sin pena. Para no dejarlos con las ganas, les comparto algunas botellas de este nivel que disfruto. El ensamble de Mezcal Vago, mezcla de espadín, barril y coyote, con un sabor que cambia notablemente de lote a lote. El Salmiana de Derrumbes, destilado en San Luis Potosí, con un carácter herbal que me recuerda a una ginebra, y una joya subestimada de una marca ya bastante conocida, las milpas de Del Maguey, un espadín sembrado junto a milpas de maíz que le da un dulzor tostado, casi a palomitas. Escalón 4, artesanal y ancestral. Ya que hablamos de agaves, toca hablar de técnicas de producción. Las autoridades mexicanas dividen la bebida en 3 categorías: mezcal, mezcal artesanal y mezcal ancestral. El mezcal a secas es el que vimos en los 2 primeros escalones, el industrializado, que comparte muchas técnicas con el tequila, autoclaves a presión, trituradoras mecánicas, difusores, todo ese equipo moderno. El mezcal artesanal empieza a exigir más. Las piñas deben cocinarse en pozos subterráneos o en hornos de piedra o barro sobre la superficie, lo que aporta ese sabor ahumado tan reconocible. Después se muelen de distintas formas, se fermentan en madera, piedra, barro o acero inoxidable y se destilan en alambiques de cobre o de barro. Por encima está el mezcal ancestral, la categoría más estricta y, para muchos, la más fiel a la tradición. Aquí las piñas también van a pozos subterráneos, pero la molienda debe hacerse con herramientas manuales, como el mazo, o con una tahona jalada por un animal, esa rueda enorme de piedra que gira una y otra vez sobre el agave cocido. La fermentación ocurre en materiales naturales, madera, piedra, barro o incluso cuero animal, y la destilación se hace exclusivamente en ollas de barro. Los mezcales ancestrales suelen ser los más complejos y también los más caros, con un piso de precio cercano a los $100. Dependiendo del agave y del productor, se pueden encontrar notas minerales, terrosas, ahumadas, incluso de cacao, y casi siempre ese toque de barro típico de estos métodos tan antiguos. Si quieren subir de nivel en su paladar, ancestral es la palabra clave a buscar. No tengo una sola botella favorita aquí, pero varias marcas de origen único, Del Maguey, Bozal, La Carencita, Mal Bien, ofrecen etiquetas ancestrales. Van a costar más que sus versiones estándar. Aquí los sabores empiezan a volverse más extremos, pero les prometo que vale completamente la pena explorarlos. Escalón 5. Mezcal de pechuga. Después de probar algunos ancestrales, es probable que empiecen a notar una botella más rara y más cara, llamada mezcal de pechuga. Entre la segunda y la tercera destilación, el productor cuelga una pieza de proteína, normalmente pollo o pavo, justo encima del alambique. Los jugos van cayendo gota a gota dentro del destilado, aportando notas suntuosas y salinas. Al mismo tiempo, se añaden frutas frescas, verduras, hierbas y granos directamente en el alambique. Imagínenlo como una cena de fiesta completa, embotellada. Esta tradición nació de celebraciones familiares y cosechas comunitarias en Oaxaca, pero hoy las posibilidades son casi infinitas. Yo tengo aquí una pechuga hecha con pavo, peras, manzanas,
piña y tejocote, esa fruta que sabe un poco a chabacano mexicano. También tengo una versión vegana de bozal, que reemplaza la proteína animal con flor de cempasúchil y cáscara de naranja. He escuchado de marcas que han usado desde conejo hasta wagyu o jamón ibérico, y una vez entrevisté a un productor que hizo una pechuga tropical con caimán, plátano, laurel y coco. Eso no significa que estas botellas sepan a pavo o a caimán directamente. Es más parecido a reducir una salsa de pasta con vino o vodka. La proteína aporta una textura más sedosa y un fondo umami, mientras que las frutas y verduras le dan protagonismo a las notas clásicas del agave. Como estas botellas son difíciles de elaborar y suelen depender de cosechas de temporada, esperen pagar entre $100 y $300 si las encuentran fuera de México. Mi único consejo: vayan con la mente abierta a los sabores que se van a encontrar. Escalón 6. Destilados sin certificar. Aquí la cosa se pone un poco más técnica. El mezcal, tal como lo hemos definido hasta ahora, responde a una regulación oficial del gobierno mexicano. Pero como bebida, es ante todo una tradición que las familias han cultivado durante siglos. Entonces, ¿qué pasa con esos destilados que no encajan en la burocracia, pero que se elaboran con las mismas técnicas que asociamos con el mezcal? Ahí aparecen los destilados de agave no certificados. Cinco Sentidos fue de las primeras marcas grandes en exportar destilados de agave sin certificación hacia mercados internacionales, y desde entonces se le sumaron marcas como Neta, Real Minero y Malbien. Que no esté certificado no significa que sea inseguro. De hecho, muchas de estas botellas son mezcal en todo menos en el nombre. Pero para varios productores, certificarse resulta costoso, tardado y demasiado burocrático. Entonces optan por saltarse ese paso. Al no certificarse, los destiladores tienen libertad para jugar con tamaños de lote, graduación alcohólica y hasta con los nombres de los agaves, que los reguladores limitan bastante pese a que estas plantas reciben nombres distintos según la región. Este movimiento también empezó a colarse en el mundo del tequila. En 2018, la marca de culto Caballitos Herrero eliminó la palabra tequila de sus etiquetas y ahora experimenta con destilados de hasta 70 grados de alcohol. Cascawin, otra marca muy querida, todavía usa la palabra tequila en la mayoría de sus botellas, pero también saca pequeñas ediciones sin certificar bajo el nombre Nuestras Raíces. A mí, personalmente, esa línea me recuerda al té negro, con notas de fermento y hongos, en el mejor sentido posible. Este es un tema en el que es fácil perderse durante horas. Pero si están empezando y no les importa gastar un poco más, les recomendaría arrancar con Cinco Sentidos y Neta. Ambas ofrecen opciones para todos los niveles de curiosidad. Escalón 7. Botellas de plástico recicladas. Y por último llegamos a todo lo demás. Todos esos mezcales que jamás encontrarán una marca corporativa que los exporte fuera de México. Todos los destilados sin certificar que nunca serán rescatados por una etiqueta de moda en una licorería especializada. Este es el mezcal original, el que nunca se comercializó, el que muchos viajeros asocian con botellas de plástico recicladas y etiquetas escritas a mano con el nombre del mezcalero, el porcentaje de alcohol y el tipo de agave. En las montañas y valles de Oaxaca y de otros estados, encontrarán mezcaleros vendiendo su producto a un lado del camino, en garrafones de vidrio. Los pueden hallar en bares, restaurantes o tiendas locales. Y si logran visitar el palenque directamente, probablemente les sirvan un trago recién salido del alambique. Si algún día viajan a México, siempre es mejor apoyar directamente a los mezcaleros. La verdad incómoda es que la mayoría de las marcas que venden mezcal en el extranjero pertenecen a empresarios, no a destiladores. Y aunque distribuyan producto genuino, gran parte de la ganancia casi nunca regresa a quienes realmente lo elaboran. El corazón del mezcal son los palenques familiares que pasan de generación en generación, pero el rostro público de la industria, la mayoría de las veces, son las corporaciones. Aunque hay excepciones, Vanes es una de las marcas más grandes del mercado, pero también es propiedad y está operada por una cooperativa de familias productoras de Oaxaca. Marcas como Vaquera y Neta trabajan directamente con redes cooperativas ya establecidas, y marcas como Cinco Sentidos y Real Minero usan modelos de reparto de ganancias que regresan recursos a los agricultores y destiladores que hacen posible sus botellas. No he encontrado en Internet una lista completa de marcas cooperativas o con reparto de ganancias, pero me sorprendería que no existiera en algún lado. Si ustedes conocen alguna, compártanla en los comentarios.
Para ir cerrando, quiero mencionar que quedó muchísimo tema fuera de este video. Mezcales deliciosos de estados como Durango, Tamaulipas y Guanajuato. Agaves complicadísimos de trabajar como el tepestate y el jabalí. El mezcal es uno de los destilados más complejos, históricos y culturalmente importantes del mundo, y jamás cabría por completo en 7 escalones. Pero si este es su punto de partida, espero haberles dado las herramientas para apreciar mejor el segundo destilado más famoso de México. Me llamo Pedro Wolf y me pueden encontrar cada semana en YouTube e Instagram hablando de tequila, coctelería, sotol y mucho más. Si les gustó el video, no olviden darle like y suscribirse para ver más contenido como este.